El reino de Salomón fue sitio para que confluyeran las tradiciones de sabiduría de otras culturas, las cuales fueron valoradas y escuchadas. Pero la nación israelita tenía su propia visión de la vida de sabiduría, como resultado de su relación de pacto con Dios. La sabiduría israelita posee su propia forma y contenido especial, la cual estudiaremos en las siguientes diapositivas de esta clase. Sapienciales. Tenemos que saber, amados hermanos, que hasta qué punto las naciones alrededor influenciaron a los israelitas y hasta qué punto ellos influenciaron a los que estaban alrededor de ellos. Israel produjo sus escritos de sabiduría en el contexto de una extensa e internacional tradición de sabiduría. Entendiendo esto, podemos hablar de la historia de toda esta redacción de escritos por parte de los hebreos. La formación de la Biblia hebrea tiene una historia larga. La religión de Israel no se inició con un libro escrito. Durante mucho de la historia de Israel, sus tradiciones religiosas se encontraron en forma oral, es decir, en conexión con instituciones, celebraciones específicas, etc. Ellos lo transmitían por la oralidad de generación en generación. Luego se escribieron para preservarlas, para establecer uniformidad en las tradiciones del pueblo y para formar una obra grande utilizando varias tradiciones que se aplicaban al tema en cuestión. La historia de las formas es el estudio del desarrollo de las formas literarias breves del Antiguo Testamento. Trata de fijar cada forma distinta en un contexto sociohistórico original. Así que se explica mejor su significado y se ilumina la vida social y cultural de Israel en cada uno de los escritos hebreos que conocemos. Los géneros literarios del Antiguo Testamento se dividen en muchos tipos: cultural, legales, literaturas históricas, proféticas, sapienciales y apocalípticas, entre otros que no podemos mencionar ahora. Dentro de cada clase se identifican varios géneros específicos que se originaron en situaciones distintas. Por eso decimos que es un contexto extenso internacional de tradición de sabiduría cuando hablamos de los escritos sapienciales y los escritos bíblicos, debido a que los escritos de sabiduría trataban causas concretas de la vida diaria, la revelación, monoteísmo, el éxodo, la ley, etc., no fueron parte de su contenido. Por eso encontramos dentro de la literatura hebrea también la poesía cultural. La poesía cultural del Antiguo Testamento se encuentra mayormente en el libro de los Salmos, pero no se limita a este libro. Por ejemplo, hay poemas semejantes en Lamentaciones, Jeremías, Jonás, que son libros proféticos. También en Isaías, algunos pasajes de Isaías encontramos esta poesía cultural. Estos textos muestran que el culto de Israel tenía varias ceremonias que utilizaron lenguaje poético para expresar comunicación entre el adorador y Dios. Algunas ceremonias se fijaron en ciertos tiempos del año cuando todo el pueblo celebraba un evento histórico o una fiesta agraria u otros ritos. Por lo tanto, amados hermanos, la sabiduría hebrea fue quizás más libre de ser comparada con los escritos de otras naciones. De sus sueños y consejero en asuntos públicos es semejante al papel de un sabio. En Génesis 41:8, Faraón busca consejo acerca de su sueño de llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios. Y él mismo más tarde dice que José
de José no hay entendido ni sabio como tú. Como lo dijera la Biblia, no había otro hombre en quien habitase el Espíritu de Jehová como lo hacía en José. Por lo tanto, como hemos dicho, reiteramos que la sabiduría viene de Dios, viene de su palabra, viene de la aplicación de su palabra con la ayuda de su Espíritu a todas las áreas de nuestra vida. Y aún los que no son cristianos los reconocerán un correcto proceder en los asuntos naturales y comunes diarios. Por lo tanto, no nos quepa la menor duda de que este hombre fue influenciado por José. Sabemos además cuando leemos el libro de Génesis y leemos la historia de José y leemos el episodio y el momento en que José vivió en Egipto, todas las cosas que hizo, cómo se destacó por encima de todos los demás, cómo planificó de una manera quisquillosa, de una manera rigurosa, todo lo concerniente a la seguridad y a la preservación, no solamente de su familia, sino también de la población egipcia, ante la venida de todos los años de necesidad y de escasez que vendrían. Entre otras muchas cosas que José hizo, que se ganó ser uno de los más importantes dentro del reino. Por lo tanto, la sabiduría de José lo precedió y marcó un punto importante dentro de también ese tiempo en la nación egipcia. Por lo tanto, amados hermanos, Egipto, una nación cercana a Israel, por supuesto que le aportó, pero mucho más aportó Israel, quizás a través de personas como José, a su cultura. Contenían proverbios similares a aquellos encontrados en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, las líneas que comienzan la instrucción de Kagenmi suenan como el libro de Proverbios. Kagenmi era un personaje dentro de la cultura egipcia. Este hombre escribió ciertos escritos de sabiduría, proverbios. El hombre respetuoso prospera alabanza. Es la modestia de uno, la tienda está abierta al silencioso, la silla del apacible es espaciosa, no hables. Dichos de esta manera, tenían los egipcios representando su sabiduría. Aquí pongo que las instrucciones de Kagenmi es el título de una obra literaria del Antiguo Egipto perteneciente al género de Sebait o instrucciones, obras filosóficas que fueron los primeros textos seculares de la literatura del Antiguo Egipto. Reservada para la instrucción de la realeza. La instrucción de Ani en el 1000 a.C. contiene enseñanzas de un padre a un hijo. Los paralelos más fuertes se pueden ver entre la instrucción de Amenhotep y las palabras de los sabios. Proverbios 22, 17, 24 al 22. Textos de sabiduría mesopotámico han sido hallados en tres civilizaciones: la sumeria, la babilónica y la asiria. Alrededor de 2500 a.C. Los sumerios originaron una historia con algún paralelo con el libro de Job. El hombre y su Dios narra de un hombre justo que sufre y clama a su Dios continuamente hasta que él responde cambiando su sufrimiento en gozo.
antiguo y conocido de estos es una colección llamada la Instrucción Churupak. No edifiques tu casa en la plaza, la multitud está allí. No seas un garante de alguien, la persona te poseerá. No vayas a un lugar de contienda, la contienda te hará un testigo. El ladrón es un león y después que es atrapado es un esclavo. Sin beneficios y perjuicios de ciertas y determinadas conductas. Sobre el análisis, por supuesto, observativo de una persona que estuvo compilando experiencias oculares y de vida también, ¿verdad? Estos dichos que hemos leído. Más importante de la sabiduría cananita es Aikar, la historia de un hombre acusado falsamente por su sobrino, sacado del poder y que espera ser restaurado. Su historia está acompañada por cientos de dichos de sabiduría. Algunos, como en el libro de Proverbios, apoyan el puesto del rey. Ser un bálsamo para tu corazón. Los dichos de números graduales son características del estilo cananeo. Hay dos cosas que son buenas y una tercera que agrada a Shamash. Uno que bebe vino y lo comparte, uno que domina la sabiduría y la observa, uno que escucha una palabra pero no la dice. Son dichos cananeos que van gradualmente tomando una connotación al oído del que escucha, muy parecido a algunos que aparecen en nuestra escritura. Israel. Distinción de la poesía sapiencial hebrea de las demás naciones. Hemos analizado puntos de coincidencia entre estas culturas y la israelita, pero los judíos, hicieron sus mejores esfuerzos por transmitir sus tradiciones a los que los rodeaban. Más adelante veremos que aún en el exilio ellos no perdieron su condición y sus orígenes, las llevaron a donde quiera que fueron, incluso aún los que nunca más volvieron a sus tierras natales. Lo que distinguía a Israel de las demás naciones en cuanto a la sabiduría era que la sabiduría era un atributo que venía primero y principalmente de Dios. Este énfasis en Dios como el centro y fuente de sabiduría es expresado por Israel en muchas formas diferentes. Como bien analizamos al inicio de esta clase, leíamos acerca de diferentes tipos de escritura en las narraciones hebreas. Por ejemplo, también tenía la poesía cultural. La poesía cultural del Antiguo Testamento se encuentra mayormente en el libro de los Salmos, pero no se limita a este libro. Por ejemplo, hermanos, por mencionar algunos, hay poemas semejantes en Lamentaciones, Jeremías y Jonás. Estos textos muestran que el culto de Israel tenía varias ceremonias que utilizaban lenguaje poético para expresar la comunión entre Dios y el adorador. Cada evento en el culto tenía sus propios géneros poéticos. Sin embargo, no tenemos una liturgia completa del culto de Israel. El libro de Salmos es más un depósito de textos cultuales preservados para estudio y devociones. Podemos encontrar salmos que se originan en tiempos del Segundo Templo, otros que vienen de la época antes del Primer Templo y otros de cada edad entre los dos. El libro de Salmos muestra una larga historia entre su composición y su colección, pero en cada colección aparecen todos los géneros.
es un estudio importante porque nos da una medida de qué profundidad tiene la literatura poética en la escritura hebrea. Muchos de los salmos lamentablemente se perdieron con la destrucción del primer templo. Se escribieron nuevos durante el destierro para expresar la piedad y devoción individual aparte de un culto. Todas estas cosas que atesoraban los judíos en su corazón y que también trataban de preservar sus tradiciones escriturales, son cosas que permitieron que hasta nuestros días llegase su legado cultural y, por supuesto, sobre una base espiritual. Por lo tanto, los antiguos salmos cultuales y los salmos no cultuales se unieron con nuestros salmos para el nuevo culto. Otros eruditos creen que el libro de Salmos preserva muchos salmos preexílicos. Estos eruditos no separan la devoción individual y el culto del primer templo. Creen que los salmos que expresan la piedad individual, igual que los que contienen elementos proféticos, siempre han estado en el culto de Israel. El destierro puede haber sido el impulso para escribir el libro de los salmos, y lo dio su énfasis de estudio y reflexión sin reflejar las ocasiones actuales del culto. Por supuesto que hay una nota de mucha nostalgia en algunos de los salmos que leemos, de peregrinajes, de distancias de sus tierras y de anhelo por la casa de Dios en muchos de los salmos, con un lenguaje muy romántico, muy profundo, muy figurado, que exalta la grandeza de Dios, que exalta el anhelo por Jehová y que pone en muy alta estima este tipo de escritura. Hubo himnos de adoración también que celebran a Dios por varias causas, su papel de creador, su señorío sobre la historia, su superioridad de poder y su excelencia en todas las cosas. Por esa devoción que ellos mostraban hacia su Dios la mayor parte de los tiempos, porque sabemos también de todas las rebeldías, de toda la desobediencia que en algunos momentos fue bastante prolongada dentro del pueblo, pero muchos de ellos, como un remanente fiel, guardaron en su corazón el afecto y el anhelo por la casa de Dios y por su Dios. Los himnos babilónicos usan muchas veces unas invocaciones largas y artísticas para impresionar a los dioses a fin de que escuchen. Es interesante que en el Salterio muchos himnos no contienen la invocación. Las invocaciones que aparecen son sencillas. La invocación del Salmo 18 es la más ostentosa de todos los salmos, pero no es como los de Babilonia. La mayoría de los himnos en el Salterio se inician con el llamamiento a adorar. Es posible que un coro o el dirigente del culto lo proclamó y la gente de la congregación participó en cantar alabanzas. Quizás la mejor manera de entender los llamamientos que ocurren al final de un salmo es que son una señal para que el pueblo continúe cantando otros himnos más. Se utilizaban dichos cánticos en fiestas anuales del pueblo. Dentro de estos mismos se encontraban detalles de la música y la liturgia. Cánticos de acciones de gracias, también canciones de acciones de gracias, salmos reales, salmos de sabiduría y de ley. Hay numerosos salmos que no se conforman con las características de los géneros mencionados anteriormente. Estos salmos tienen un énfasis didáctico y emplean elementos de la literatura sapiencial, como son los proverbios, dichos numéricos, preguntas y respuestas, acrósticos, beatificaciones, amonestaciones y prohibiciones. Todas estas características que por cuestiones de tiempo no podemos mencionar en este curso, pero las más elementales para este curso que usted está pasando las tocaremos y estudiaremos, como ya también hemos estudiado algunas.
También utilizan temas de la literatura sapiencial como el destino del justo, del injusto, el problema del sufrimiento del inocente. Estos salmos alaban la ley, la Torá, instrucción divina, que es lo que significa Torá, y llaman al lector a meditar en ella. Por lo tanto, amados hermanos, cuando solamente por encima analizamos todo esto que estamos hablando, desentrañamos las riquezas tan grandes de la literatura hebrea, que se distingue en cuanto a devoción, a profundidad, a sapiencia, a también estilos excelentes literarios, que no tenían las demás naciones, y era la base de todos los escritos sapienciales de los israelitas. El temor de Jehová es descrito como el principio de la sabiduría. Salmo 111, Proverbios 9, 15 también, y del conocimiento, Proverbios 1, 7 y capítulo 2, versículo 5. También está unido íntimamente a un tema importante de los escritos de sabiduría, el fomento de la vida. Muy importante, en la condición del hombre, el estado presente y eterno. ¿A dónde irán los justos? ¿A dónde irán los impíos? Consecuencias de justos e impíos. Proverbios 10:27 dice que el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Hablando de la brevedad, la fugacidad de la vida, que muchos de los escritos sapienciales hablan acerca de esto. Enséñanos de tal modo, dice un salmo, a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, porque nuestros días son muy fugaces, también menciona otro de los salmos. Y en muchas ocasiones en Eclesiastés vemos también la realidad de la fugacidad de nuestros días en esta tierra. Proverbios 14:27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte, de la atracción de las cosas que nos llevarán al fracaso, a la crisis, a la muerte física y eterna además. En segundo lugar, Dios era tenido como el fundamento de toda la sabiduría, teniendo como elemento discriminatorio su soberanía. Job 39, versículo 17, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Eclesiastés 2, versículo 26, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Daniel 1:7, a estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego, hablando del cautiverio de estos príncipes de Israel en Babilonia y de la influencia que ejerció Daniel, siendo uno de los principales gobernadores del reino, y cómo pudo transmitir verdades y cómo pudo transmitir también su amor, devoción y pasión por Jehová su Dios a los que estuvieron en eminencia durante su cautiverio. Daniel afirma que suyos son el poder y la sabiduría, y que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios añade a aquel que ha mostrado deseo, interés, preocupación, anhelo y le ha dado importancia a lo que él le da importancia, como ya dijimos en otro momento durante esta asignatura.
Job declara, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Por lo tanto, hermanos, lejos de Dios, ¿qué pudiéramos hacer? Lejos del Señor, ¿qué pudiéramos aprender? Lejos del Señor, ¿qué éxito pudiera alcanzar un hombre? La palabra, la respuesta es bien cierta. Nada, nada podemos alcanzar lejos de Dios. Todo lo fructífero, lo próspero, lo bendecido, lo satisfactorio, si algo digno de alabanza, es aquello que hacemos en el Señor con su ayuda y por Él. Por lo tanto, amados hermanos, estas declaraciones nos deben llevar a la reflexión de lo importante que fue todo esto y es y sigue siendo para el pueblo de Israel y para nosotros también los escritos sapiensales y poéticos, de los cuales se desprenden toda una riqueza de enseñanza y de vida para que tengamos éxito y todo nos salga bien. El escritor de sabiduría de Salomón dice, pero comprendiendo que no podía poseer la sabiduría si Dios no me la daba, y ya era un fruto de la prudencia saber de quién procedía esta gracia, recurrí al Señor y le pedí. Y dije con todo mi corazón, dame la sabiduría que se sienta junto a tu trono. La sabiduría fue conocida y respetada a través de todo el mundo antiguo como una parte esencial de la habilidad para gobernar. Es notable que Dios colocara a José y a Daniel en el corazón de Egipto y Babilonia, concediéndoles el gran don de la sabiduría y con el mismo influenciar a grandes gobernadores. En tercer lugar, la sabiduría es asociada con las obras de la creación de Dios. Se nos ha dicho, Dios creó el universo por medio de la sabiduría. Jeremías 10:12, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Jeremías 51:15, Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Salmo 104:24, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Proverbios 3 del 19 al 20, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia y con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. No es nada nuevo que los hombres se asombren cada día cuando hacen algún descubrimiento en este mundo nuestro. Dios todo lo hizo con su sabiduría que excede al conocimiento de los hombres, que deja pasmados los pensamientos de los hombres, por muy elevados que sean, aún para vergüenza de los hombres de nuestras generaciones. El mar, los océanos no han sido incluso ni explorados totalmente. Ha sido más explorado el espacio que el océano, mucho más explorado. Esto da la medida de con cuánta sabiduría Dios hizo este mundo en que vivimos. Pero cuando analizamos desde el punto de vista médico las funciones de nuestro cuerpo, nos damos cuenta que no solamente Dios hizo el mundo con una sabiduría tremenda, sino a nosotros nos hizo con un derroche de sabiduría, por causa de que somos una maquinaria perfecta, cada célula, cada aspecto, cada miembro, cada músculo, cada hueso en nuestro cuerpo, cada órgano está puesto con una función y estamos entretejidos con una sabiduría excepcional que viene del Dios a quien rendimos toda la devoción, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Aquel, como les dije en clases anteriores,
para quien las naciones le son como la gota de agua que cae en el cubo, que la mide toda la tierra con la palma de su mano. Ese Dios tan grande, tan excelso, tan misericordioso, tan tierno y tan protector hacia nosotros, ha hecho todo esto con su sabiduría. Por lo tanto, debemos ser amantes de la sabiduría de Dios y crecer cada día y anhelar cada día que Dios añada sabiduría a nuestra vida.